Buenos días, bienvenidos a todos. Hoy es el tercer día y último de Demos 2020, el día 3 de diciembre, y vamos a comenzar con una sesión muy interesante porque hoy vamos a aprender de la crisis y vamos a aprender de la mano de estos señores que están aquí en pantalla, y Luis González va a ejercer de moderador, presentador y guía de la conversación. Adelante, Luis. Gracias, Juan Andrés. Buenos días, Jordi. Buen día. Jordi Nadal nos acompaña desde Barcelona, por eso he empezado con él. Jordi es un buen amigo, editor, autor. A mi derecha está Vicente Montes, que es el director de la Fundación Rafael del Pino, es compañero mío en los órganos de trabajo de la Asociación de Fundaciones que preside Javier Nadal. Por cierto, Javier Nadal y Jordi no tienen nada que ver. Es que Nadal es un apellido bastante común en la zona este de España. Y Vicente, como digo, está en el comité ejecutivo de la Asociación de Fundaciones, está en la junta directiva, y yo creo que entre él y yo hay una coincidencia, y es que somos funcionarios que estamos fuera de la administración desde hace tiempo, y de alguna manera yo creo que eso se nos nota. Y don Manuel Estrada, que está a mi izquierda, es Premio Nacional de Diseño. Bueno, es uno de los grandes diseñadores gráficos, de los grandes diseñadores en general que tiene España en estos momentos, de alcance internacional, muy amigo de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, como creador, como fundador de DIMAD, que es una institución que está en Matadero también, ha colaborado con nosotros desde hace muchos años, hacemos proyectos conjuntos y estamos los cuatro aquí dispuestos para compartir ideas que tienen que ver con la crisis de 2020, desde la perspectiva de las fundaciones y también desde un enfoque general. ¿Cómo surge la idea de esta conversación? Perdón. Es la falta de costumbre de hablar sin mascarilla. Bien, esto surge de una primera conversación entre Javier Nadal y yo mismo. Javier Nadal nos pide a los miembros del comité ejecutivo que planteáramos proyectos o ideas de cara al nuevo curso. Y yo acababa de terminar el verano, como muchos españoles, pensando en las cosas que estábamos haciendo y lo que estaba ocurriendo en nuestro país durante esta época, ¿no? Entonces, planteamos la posibilidad de que la asociación tuviera algún liderazgo en la idea de tratar de mejorar la vida de las personas, y a partir de ahí surge el concepto de aprender de la crisis. Se trata de tomar nota para hacer cosas de una forma distinta. Vamos a organizar esta conversación en torno a 4 ideas. Querría empezar por Vicente, porque Vicente se incorpora precisamente a esta conversación sobre el aprendizaje desde su visión de la innovación, ¿no, Vicente? Y desde tu visión de lo que pueden hacer también las fundaciones como parte de la sociedad civil en España. No, absolutamente. Yo creo que quizás una de las cuestiones que estamos aprendiendo de esta crisis es que, como nunca antes, el miedo, todo aquello que gira en torno a la crisis sanitaria, a la crisis económica, está corrigiendo profundamente las expectativas y está acrecentando esa brecha profunda que ya vivíamos antes entre realidad y percepción, ¿no? O sea, realmente es difícil decir esto en un momento crítico en el que estamos enfrentados a tantos problemas y en el que tantas personas están sufriendo, pero realmente en perspectiva histórica no debemos perder el foco, ¿no? Realmente estamos en uno de los mejores momentos de la historia de la humanidad, en el que somos más capaces de solucionar esos problemas que enfrentamos como humanidad, precisamente a través de la tecnología, ¿no? Quizás la tecnología en la historia ha sido la fuerza más relevante para la transformación de las sociedades. Y el progreso técnico ha sido clave en ese avance, ¿no? Entonces, creo que tanto en lo que
corresponde con esa promoción de la lógica de la innovación como parte de la solución, como en la capacitación de los ciudadanos, tanto para comprender el escenario como para ser capaces de activar las dinámicas de innovación, el tercer sector tiene un enorme papel a jugar, ¿no? En ese rol de ciudadanía organizada que demanda un espacio, ¿no? Sé que luego profundizaremos en estas cuestiones, ¿no? Entonces, la innovación pasa al centro, ¿no? en este debate, ¿no? Y de alguna forma las fundaciones tenemos que trabajar juntas para intentar cerrar esa brecha entre percepción y realidad, de forma que seamos capaces como sociedad de abrazar el cambio, un cambio profundo, más rápido que nunca, que tiene impactos más profundos en muchos ámbitos en los que trabajamos, ¿no? Es un poco donde claro, el papel. y ese cambio apoyado en la tecnología tiene, como ha dicho Vicente, la vertiente de la mirada humana, ¿no? O sea, cómo tenemos que esforzarnos todos en trabajar para las personas. Manuel tiene, una de las características de Manuel es que cuando uno habla con él y cuando él escucha a otras personas, él piensa y dibuja a la vez, ¿no? La primera vez puede ser inquietante, pero luego ya es de lo más apasionante. ¿Cómo retomas tú esto aplicado a tu mundo, Manuel? Los conceptos que comentaba Vicente y lo que estamos analizando. Bueno, buenos días Jordi, buenos días Vicente, Luis. Sí, yo inmediatamente cuando escucho un énfasis grande en la tecnología, inmediatamente se me viene a la cabeza la palabra humanista, ¿no? Es decir, este año 2019, año duro, sobre todo en el terreno de pérdidas de vidas humanas, ha muerto Milton Glaser, probablemente el diseñador vivo hasta ahora más brillante de nuestra historia, el autor de la Isle of New York. Y él decía una cosa que a mí me gusta mucho, y es que cuando le preguntas por el uso del ordenador, en un estudio donde tenía muchos equipos y gente trabajando con él, y él decía, bien, es indispensable, pero el ordenador es como el microondas del diseño, es decir, cocinamos y calentamos la cena con él y el desayuno, pero lo esencial está en el carácter que imprimimos y dotamos a las cosas, ¿no? Yo creo que coincido con Vicente al 100% en el tema de la ciudadanía activa. Creo que, y además soy ideológicamente optimista, no puedo ver el mundo medio vacío, porque si lo veo medio vacío no soy capaz de ser operativo en él, ¿no? Pero sin embargo creo que estamos en un momento en el que yo me formulo cada día la pregunta de coger el ratón, darle la vuelta al mouse y preguntarme y preguntar a los demás qué hay detrás de la tecnología. Claro, lo remito sobre todo a temas que tienen que ver con la creatividad, con la comunicación, con el alma de lo que hacemos, ¿no? Porque sin el alma lo demás son instrumentos sofisticados, pero que necesitan ser manejados, ¿no? No quiero alargarme, pero me viene ahora a la cabeza, entre las notas que estuve anoche tomando, me viene a la cabeza una interesante editorial del New York Times Magazine un domingo, que cuando cumplía el diario, no me acuerdo qué número de años, hace no demasiado, sacaban un número especial, muy grueso, y decían que un número extra como ese del New York Times, digamos, tenía más información de la que William Shakespeare hubiera podido, digamos, manejar en toda su vida, ¿no? Y probablemente William Shakespeare se murió sin saber lo que era el ADN y la curva del genoma humano, no sabía exactamente cuál era la situación del hielo en el Ártico, ni dónde estaba el Ártico, ni qué era. Pero en el tema en el que William Shakespeare manejaba su vida y su capacidad, su conocimiento no tiene parangón, ¿no? Entonces, algunas verdades que parece como que hoy es más necesario que nunca repetir, recordar y luego digitalizarlas, pero en paralelo, ¿no? Y decir que también estoy de acuerdo en el tema de las fundaciones porque, como me presentaba antes Luis,
Hace 12 años creamos una fundación para promover el diseño en Madrid y hemos sido vecinos de la fundación, socios, amigos y colaboradores en muchas cosas. Y yo desde entonces entiendo muy bien que las fundaciones son una herramienta de, como decía su presidente, el presidente de vuestra asociación, una herramienta para articular esa participación civil, ¿no?, de la que hablabas, Vicente. Sí, aquí han salido ya dos primeros conceptos, que es el momento que vivimos, con un aparato tecnológico que no había hace un siglo, por ejemplo, y por otra parte, cómo eso se inserta con lo humano. Es un momento para la creatividad. Yo le quiero pedir al señor Nadal que nos hable de la invención de la máquina de andar. Buenos días a todo el mundo. Manuel, Luis, Vicente, un placer estar con vosotros, con ustedes. Gracias por la confianza y el placer de compartir mesa con vosotros. En The Economist, en el mes de abril o mayo, hubo un artículo que contaba una historia de empresas que están saliendo adelante a pesar de la crisis. Contaba casos de cosas que salen bien. Y todo se basaba en un ejemplo histórico, la erupción en 1815 de un volcán en Indonesia, en el volcán Tambora, la erupción volcánica más grande de los últimos 200 años. Esa erupción destruyó muchísimas vidas humanas, muchísimos animales y todas las cosechas. Y situó en una crisis espantosa a la gente que sobrevivió en aquella isla. Y un inventor alemán, tienen que venir, no sé si era ingeniero, pero Karl von Drais, de Karlsruhe, inventó una cosa que se llama la Laufmaschine, la máquina de moverse, no de laufen, de andar, que era una precursora de la bicicleta que facilitó el transporte de personas y de cosas en una situación altamente adversa. Este artículo me hizo pensar mucho, como The Economist siempre, o cualquier buen medio de prensa, o cualquier buena conversación. Y me vinieron ganas de pensar sobre qué tenía que ver la invención de la bicicleta y el volcán Tambora con nosotros. El COVID es un plutonazo, como dice mi amigo y autor Alex Rovira, y nos han cambiado muchísimas cosas, el suelo y las distancias y las preguntas y los intentos de respuesta. Pero la respuesta tiene que ser nuestra respuesta. Cuando Vicente dice con tanto acierto lo de la tecnología y cuando Manuel dice lo del humanismo, me ha venido rápidamente a la cabeza Marco Aurelio, que dice algo así como que no intentes, alma mía, lo imposible, sino explora hasta la totalidad las cosas que se pueden hacer. Entonces, un emperador que tuvo muchísimo poder, pero que era un emperador sabio y estoico, y que gestionaba su poder con muchísima inteligencia y que tuvo una pandemia también en muchos lugares de su imperio romano, intentó preguntarse cómo tenía que responder él y su gente a este enorme reto. Y esta crisis lo que entiendo que nos exige es responder, ¿no? ¿Y cómo tenemos que responder? Pues con innovación y, yo creo, con artesanía. ¿Y cómo entiendo yo lo de la artesanía? Pues como Richard Sennett, porque yo no sé nada más que lo que me enseñan los mejores. Y Richard Sennett contaba en un libro suyo que en el 84 se hizo un estudio en el mundo médico de Inglaterra, y leo, decía que cuando entiendes que la artesanía es la pretensión de hacer un buen trabajo, y aquí viene lo esencial, tanto si obtienes o no una recompensa, repito, hacer un buen trabajo, tanto si obtienes o no una recompensa, lo ves todo diferente. Entonces, bravo por la tecnología, como apunta Vicente, bravo por el microondas y el humanismo, como apunta Manuel. Invitemos a Marco Aurelio en la mesa y intentemos hacerlo con innovación y con artesanía. Es un poco como se me ocurre intentar salir adelante juntos. Muchas gracias. Con esta primera ronda, lo que yo hago ahora es tomar las ideas y tratar de ofrecérselas como primer producto de esta conversación a nuestros compañeros de las fundaciones. Lo que estamos diciendo, creo, entre todos, es que este momento es crucial, que este es un momento axial, luego desarrollaré un poco eso. Es crucial porque hay que aprovechar este momento para inventar cosas y para que esas cosas mejoren la vida de las personas. En definitiva, es algo que las fundaciones hacen habitualmente, inventar cosas para mejorar la vida de las personas. Y hay que ser muy conscientes del momento,
Por eso yo aporto una cuarta dimensión en esta conversación, que es la visión histórica. Tenemos que darnos cuenta de dónde estamos. Tenemos que tratar de transmutarnos en una especie de historiador que dentro de 50 años analizara este año 2020 y que pensemos qué dirán de la sociedad española en el año 2020 los historiadores, qué dirán de las instituciones públicas, qué dirán de la sociedad civil española dentro de 50 años. ¿Podrán contar historias como la que Jordi nos ha contado del ingeniero alemán? ¿Cuántos inventos vamos a hacer? Yo creo que estamos a tiempo para colocar esta pequeña y humilde llamada desde las 4 personas que estamos aquí a la sociedad y a los compañeros de otras fundaciones para que nos pongamos a trabajar. Y una de las líneas en las que yo creo que esto es muy relevante es algo que ha despertado la imaginación y la creatividad de Manuel Estrada y de todo su equipo desde hace muchos años. Basta observar la lectura que hace Manuel de los libros de Alianza Editorial y ver cómo es capaz de resumir en un diseño la Odisea, con una O gigante en la que hay un barquito, que es un poco la vida de muchas personas, la de Ulises, y entender cómo él analiza los conceptos cuando tú estás comiendo con Manuel o analiza los servicios cuando él trabaja para una compañía, para entender lo que significa el diseño en estos momentos como elemento crucial desde mi perspectiva para salir mejor de esta crisis. Y en este sentido cuento una anécdota. Las personas que estamos en esta conversación de alguna manera hemos intercambiado opiniones, a veces desesperación, ¿no? A veces críticas durante todo este tiempo, de marzo hasta aquí. Yo recuerdo una conversación con Manuel larguísima en la que yo estaba en mi casa, entre unos laureles que tenemos ahí en el jardín, y creo recordar que mi esposa y mi hija estaban esperando para que me sentara a comer en una mesa de madera que había ahí, y estábamos haciendo un análisis, ¿verdad, Manuel? Una radiografía de todo lo que estábamos viendo, tanto desde el ámbito de los poderes públicos como de la sociedad, como los medios de comunicación. Y al final yo una conclusión que saqué es qué importante es el diseño en estos momentos. Sí, me acuerdo de esa conversación. La Odisea yo la había leído muchas veces antes de hacer esa portada. Bueno, muchas veces quiere decir 4 veces, creo. Alguna en una versión casi infantil, ¿no? Y está, como mucha de la civilización y de la cultura griega, están en la base. Yo cuando tengo una duda estética cierro los ojos y recuerdo el orden dórico, ¿no? Que dices, pues qué arcaico. No, creo que no es arcaico, que es útil, ¿no? Porque tiene una base de la proporción y del sentido de la estética muy esencial. Los diseñadores hacemos la ropa de Armani, los bolsos de Loewe, pero el diseño está detrás de una máquina que se llama Water Roll, que ayuda a la gente que en África recorre kilómetros para llevar agua, y que simplemente 2 hierros que se cogen a un, digamos, bidón de plástico, se llena con 40 litros de agua y se lleva 15 millas o las que sean, ¿no? O un proyecto que me gusta especialmente y que en la Bienal Iberoamericana de Diseño le dimos un premio hace unos años, un diseñador colombiano que vive y trabaja en Chicago, en IDEO, y que es el autor de un brazo ortopédico hecho con piezas de Lego para niños a los que les falta un brazo, ¿no? Y que se convierten con ese invento elemental, pero tan bueno como es el Lego, en el protagonista de los juegos de su clase o de su familia. Claro, los diseñadores tendemos a magnificar a veces el diseño, pero pensad que ahora algunas de las escuelas de negocios están tratando de inspirarse en los procesos del design thinking, buscando esta reflexión. Mi trabajo se ha expuesto en ciudades de todo el mundo porque les gusta seguir el proceso de los cuadernos. Es decir, no es tan importante el objeto final diseñado como ¿y usted cómo ha hecho? ¿Cómo llega aquí?
pero no porque usted sea un genio, sino porque nos interesa el proceso. Hace ya años un catedrático de pedagogía, fallecido hace tiempo, de la Universidad de Salamanca, hizo su tesis sobre la creatividad, una capacidad que tenemos los seres humanos y no otros animales de generar en momentos de necesidad soluciones para problemas que antes no habíamos experimentado, ¿no? Y eso no es una cualidad de los diseñadores, eso se estimula en las guerras, se estimula en las crisis, se estimula frente al miedo, frente al hambre, frente a la necesidad extrema, ¿no? Ahora, un matrimonio de científicos alemanes nacidos turcos, Şahin y Özlem, que el día de su boda, porque son pareja, matrimonio, y montaron una pequeña empresa que ya no dejó de ser pequeña, de investigación. Y el día de su boda, cuando acabó la ceremonia, volvieron al laboratorio a seguir trabajando, ¿no? Yo veo la foto y me estimula mi confianza en el género humano, ¿no? Son los autores de la vacuna que va a empezar, que Inglaterra creo que ha empezado ya, ha comprado y está empezando a aplicarla, y que ha comprado Pfizer, ¿no? Porque quien la compró desde Pfizer era también un griego, el responsable de Europa, y entonces encontraron esa especie de conexión y decía de este Şahin, no le interesan los negocios, solamente le interesa la ciencia, lo que está haciendo, ¿no? Al final, este músculo creativo que hasta ahora pensábamos que era un atributo de los artistas o de seres que escribían o hacían, y realmente es una cualidad del género humano en su conjunto. De manera que puede ser aplicado, hablando de fundaciones, puede ser aplicado a cualquier actividad, individual o colectiva, y el aprender a estimularlo, que es un poco, yo realmente, como funambulista del alambre que soy, me gano la vida con esta especie de cualidad de utilizar la creatividad a petición mía y de otros con los que yo comparto esa capacidad, pero una capacidad que tiene todo el mundo, ¿no? Y yo creo que voy a quedarme aquí porque si no me enrollo en exceso. Voy a pasarle la pelota a Vicente, porque en primer lugar, hablando de anécdotas y de conversaciones, cuando hablamos de esto en la Asociación de Fundaciones, yo recuerdo la intervención de Vicente, me fui rápidamente a leer un artículo que tú habías publicado en el Boletín de los Técnicos Comerciales del Estado, porque aludiste a él, y me parece una clave fundamental en estos momentos, que es aplicar la creatividad para romper cosas que ya no valen y hacer las cosas mejor para ayudar a la gente. La Fundación Rafael del Pino, entre otras cosas, ha hecho cosas heroicas durante los momentos más duros de esta crisis en el ámbito sanitario, por debajo del radar. Vamos a dejarlo ahí, por la voluntad de ayudar, ¿no? Desde la perspectiva del diseño de procesos, ¿qué reflexiones tienes tú de lo que hemos vivido? Incluso desde tu posición de exfuncionario o de funcionario en excedencia como yo. Es decir, vamos a hablar un momento también respecto a esto del diseño de experiencias de usuario y qué está ocurriendo con los servicios públicos en España. La verdad es que, Luis, la verdad es que yo creo que los ciudadanos, las organizaciones, yo creo que todos enfrentados a las enormes incertidumbres que teníamos delante en ese mes de marzo terrible en el que no sabíamos por dónde íbamos a transitar, reaccionamos. La verdad es que un día alguien escribirá la historia de cómo la sociedad reaccionó ante esa incertidumbre y fue capaz además de poner todo su esfuerzo en un proyecto compartido, de forma no jerárquica, sabéis que estas cosas nos encantan en la Fundación, un movimiento de abajo arriba que nos llevó a que muchísimas organizaciones y muchísimas personas dieran lo mejor de sí mismos para enfrentar una situación difícil que estaba poniendo en peligro algunos de los pilares fundamentales de la sociedad. Y vimos germinar, florecer el talento en un contexto abierto que ofrecía soluciones a los problemas basándose en el poder de las personas. Si extrapolamos este discurso, lo extraemos del contexto terrible del mes de marzo, ¿no?
y nos planteamos que estamos en un mundo en el que el talento ha pasado a ser el elemento clave, siempre lo ha sido evidentemente, pero ahora más que nunca el talento va a ser el elemento clave que nos va a permitir transitar en ese futuro disruptivo que estamos enfrentando, nos damos cuenta que de alguna forma eso que ha sido un ejercicio real que comentas, Luis, ¿no? Y que vosotros y que todos los que estamos aquí, Jordi, Manuel, todos y las personas que nos están siguiendo, todos estuvimos en ese movimiento, lo que nos muestra es que de alguna forma esa es la buena práctica que nos tiene que servir para dialogar sobre cómo dotarnos de ese espíritu de frontera en el que nos tenemos que instalar como ciudadanos en un momento en el que estamos ante esta profundísima transformación que provoca esta tercera revolución industrial y otros shocks que van condicionando nuestras vidas a corto, medio y largo plazo. Y en este sentido, claro, ese momento precioso en el que la ciudadanía se articuló, Luis, lo hemos hablado muchísimo en estos meses que han transcurrido desde entonces, lo que nos vino a mostrar es que sobre la base de problemas efectivos, la mejor solución es intentar promover que los liderazgos allí donde se encuentren, que las personas, en el ejercicio de su libertad individual, pero alineadas en la búsqueda del interés común, puedan tener todas sus capacidades innovadoras y creativas para avanzar. Y vimos cómo, precisamente, personas, líderes, que a lo mejor ni siquiera se consideraban líderes a sí mismos, se activaban en el mundo del dominio público, otras en el mundo del dominio privado, otras en el mundo del dominio cívico, otras en el mundo del dominio académico, ¿no? Y con un plus de impulso cívico-moral activaban procesos para intentar buscar soluciones. Si somos capaces de extrapolar ese discurso, esa magia que se produjo en ese momento y articularnos socialmente, y podemos extendernos hablando de, ¿sabes que en esa breve y humilde contribución pongo ejemplos de cómo algo como esto podría ocurrir en muchísimos ámbitos y permitir que fuéramos capaces de llegar hasta la frontera y más allá, generando un movimiento y por otra parte generando espacios físicos o virtuales, ¿entendéis?, en los que se pueda materializar estos procesos. ¿Y qué hay que hacer? Derribar los muros entre el dominio público, privado, cívico y académico, de forma que en esa conexión entre líderes en todos estos ámbitos seamos capaces de enfrentar los problemas que tenemos con la mayor eficacia, con esa creatividad que señalaba, ¿no? Rediseñando, Manuel, ¿no?, en línea con lo que acabas de decir, y Luis, y Jordi, rediseñando nuestro liderazgo personal, pero también rediseñando nuestras organizaciones, ¿no? Y otros temas de los que Luis y yo hablamos mucho, que es rediseñando también las parrillas de incentivos que desde el ámbito del Estado establecemos y que son fundamentales para permitir que esa magia de la creatividad, esa lógica del talento, florezca para enfrentar los problemas que tenemos como sociedad. Yo podría utilizar tu discurso y el de Manuel para vender un montón de ejemplares de este libro. La invención de la bicicleta, que precisamente escribió y publicó hace muy poco Jordi Nadal, y en la que esta historia es la que ha comentado del ingeniero alemán. Lo que quiero decir es que, Jordi, en este caso tú has tenido la visión de entender el momento que decíamos al principio. Ahora yo creo que estamos en otra fase de la conversación en la que colocamos encima de la mesa la idea de creatividad, y la idea clarísima de tomar conciencia de que tenemos que instalar nuevas formas de pensar y nuevos tipos de liderazgo y organizaciones, ¿no? Pero es que han salido citadas ideas que tienen un cierto matiz político si lo miramos con una perspectiva histórica. Voy a remontarme a una historia no tan lejana, que es cuando Jordi Nadal y yo hicimos novillos. Hicimos novillos hace como 20 años o 15, yo no sé cuánto, en Atenas. Y estábamos en un congreso que ya ni recuerdo qué era, porque lo único que recuerdo es un paseo y unas conversaciones
entre Jordi y yo, en donde cuando he leído La invención de la biblioteca y me he encontrado con la idea de la responsabilidad personal, que es por donde va Vicente, la idea de tomar nuestras vidas como personas y asumirlas, yo he encontrado un capítulo muy aristotélico en el libro de Jordi. Jordi y yo subimos por el camino, ¿verdad?, que va a la Acrópolis. Estaba lloviendo, dejó de llover cuando llegamos arriba, yo creo que era en abril o en marzo, y recuerdo aquello porque luego cuando uno estudia la historia de todo nuestro pensamiento, que yo siempre coloco en lo platónico y en lo aristotélico, son dos grupos de pensamiento. Platón monta la famosa academia y Aristóteles, que había estado en la academia, cuando vuelve a Atenas decide que esa idea de que toda la perfección tiene que implantarse a la fuerza a las personas desde una entidad superior, a él no le convence y monta el Liceo. Son dos escuelas de pensamiento. Jordi, si yo te paso ahora el testigo con todas estas ideas, platónico, aristotélico, y tu visión de esta crisis como el momento, como decía Vicente, de asumir el liderazgo de las personas, ¿no te parece que en los medios de comunicación prevalece demasiado esa idea de ¿qué hay de lo mío? Sí, Luis, muchas gracias. Me acuerdo mucho de ese día que estuvimos paseando, hacía frío, llovió, estuvimos en el Partenón y cuando vi el pórtico con las cariátides, yo me puse a llorar, me emocionó muchísimo, era la primera vez que estaba en Atenas. Y conversamos mucho, subiendo y bajando. Valió la pena hacer novillos, porque nos contamos cosas que sembramos hace 20 años. Vamos a ver, me gusta mucho una frase de Vicente Aleixandre que dice, hacer es vivir más. Porque además hacer es tu compromiso, la manera de comprometerte con las cosas. Creo que ahora es un momento de acción y de la acción individual de las personas que quieren comprometerse con hacer algo que les hace ilusión y en lo que creen, algo que es necesario y que probablemente no es fácil. Pero esto es como el final de la película El secreto de sus ojos, donde hay una frase esencial que no os la diré, ya la habéis visto, por volverla a ver y escuchar la última frase. Cuando monté la editorial a finales del 2007, puse como lema de la editorial impreso en la solapa de todos los libros, en la solapa 2, libros con autenticidad y sentido. Y con el paso del tiempo he quitado la palabra libros porque todo lo que quiero hacer, y no solo libros, quiero que sea auténtico y con sentido. ¿Por qué auténtico? Por el griego antiguo. Porque la palabra, la etimología del griego antiguo, tengo entendido que auténticos quiere decir aquello donde eres dueño y señor de tú mismo, donde actúas porque quieres. No tengo la suerte de haber estudiado griego y latín, pero busco la etimología de las palabras. Y el sentido, ¿por qué? Por Viktor Frankl y por El hombre en busca de sentido. Creo que este reto que tenemos ahora todos es tan descomunal que sin el concurso, la ayuda, el compromiso, la voluntad de todas las personas, perderemos muchísima energía. Entonces, el hacer cosas en las que crees y luchar por tus sueños, luchar por lo que vale la pena, luchar por lo colectivo, hacerlo bien, hacerlo con entrega, hacerlo con artesanía, hacerlo con una visión, actuando y buscando resultados, es el gran cambio. Y ahí no se me ocurre nada más que pensar en aquello de Gramsci, ¿no? Del pesimismo, de la inteligencia y del optimismo, de la voluntad. Me gusta mucho el compromiso individual y el intentar hacer las cosas bien, porque eso deja un legado. Y ahora es un momento en el que tiene que crecer muchísimo, no el que hay de lo mío, que es legítimo si tienes que sobrevivir, pero si te quedas encallado solo en el que hay de lo mío, no avanzaremos. Avanzar es una decisión que tiene muchísimo que ver con la suma de un montón de personas y sus deseos individuales y sus compromisos para crear y co-crear y avanzar en aquello que quieren que pase. Y la confianza, el entusiasmo, el compromiso tienen en común algo tan distinto como un embarazo, biológicamente hablando. No puedes estar un 33% embarazado, ni puedes estar un 33% comprometido con algo. Es binario, o 0 o 100%.
Y ahora es un momento en el que las personas que vivimos tenemos que intentar meternos en el asunto al 100%. Bueno, si se dan cuenta, ustedes piensan en lo que ha dicho Jordi, fundó la editorial a finales de 2007. Yo recuerdo que a finales de 2007 un compañero mío de promoción, que trabajaba en la Dirección General del Tesoro, me dijo: oye, Luis, no estamos colocando la deuda. Era el momento en el que nos decían que no había crisis económica y tal. Yo inmediatamente cambié mi crédito hipotecario, que lo tenía en multidivisa, en francos suizos, lo cambié a euros, porque pensé, bueno, por lo menos de lo que cobro en la misma moneda, pues pago, ¿no? Pero este señor va y monta una editorial en pleno inicio de esa crisis gorda que tuvimos. ¿No es así, Jordi? Sí, pero tuve mucha suerte. Yo tengo dos guardaespaldas que se ven, a mi espalda Tintín y Albert Camus, y dos guardaespaldas que no se ven, que es la educación que recibí mi familia y mi bachillerato. Mucha inconsciencia. Monté la editorial a finales del 2007 porque era mi sueño, a los 45 años, no sabía que venía una crisis tremenda. Y en 5 meses desde que salí de una empresa grande, salieron mis primeros libros y tuve suerte. ¿Por qué ha funcionado bien Plataforma? Por 3 cosas, sin duda alguna por 3 cosas. La única que puedo garantizar es la primera. Trabajo, mucho trabajo. La segunda la he intentado garantizar, pero apelando a la voluntad, a la inteligencia y a la honestidad de los demás y al talento, que es el talento de los colaboradores y el talento de los autores y el talento de la gente que ha colaborado en el proyecto. Y la tercera también, suerte, porque quien en la vida, si le va bien y no da un poquito también las gracias a la suerte, pues puede ir un pelín sobrado. Creo que he tenido suerte, pero el trabajo me ha defendido y ha habido mucha gente que ha depositado su confianza y su talento y su energía en el proyecto, y eso es lo que tiene que continuar. Monté algo sin saber si me iría bien y tampoco sé si seguirá yéndome bien, pero hay una frase muy bonita que es que me quiten lo bailado, es decir, hacer cosas, tener sueños, creer en personas, buscar, siendo minero de uno mismo, como decía José Luis San Pedro, y buscar en la realidad, analizando, investigando y esforzándose, tiene algo tan hermoso, la voluntad, lo épico y la intención de hacer algo que sea muy superior a uno mismo, que debería ser fácil. Es aquello creo que es de Píndaro, ¿no? Llega a ser el que eres descubriendo y aprendiendo quién eres. O sea, esta crisis nos tiene que invitar a cada uno de nosotros a intentar llegar a ser aquello que estamos llamados a llegar a ser. O sea, tendríamos que crecer para lo mejor. Sería no solo bonito, es que sería muchísimo mejor. Sí, eso engarza con lo que decía Vicente del momento que vivimos. Nosotros, como fundación, ahora mismo estaba pensando que este lugar en el que nos encontramos recoge todos los años una cosa que inventamos en el año 2005. Teníamos la idea de que lo digital, como le he comentado algunas veces a Manuel, lo digital tenía que ser tenido en cuenta, en consideración por parte del mundo del libro, del mundo de la lectura, las bibliotecas, las editoriales. Eso no significa que yo fuera un evangelista de lo digital, como alguien del mundo editorial alguna vez me decía o me acusaba, ¿no? No, es que si se inventa Internet, de alguna manera creo que esto va a tener un impacto muy notable sobre el comercio de libros o sobre las costumbres de la gente a la hora de consumir cultura, ¿no? Entonces nosotros tenemos este evento que se llama Reimagine a principios de junio, siempre, el día 1 de junio, que es un evento internacional en el que viene todo el mundillo más innovador del sector del libro. Este año os confieso que teníamos un montón de patrocinios, un programa impresionante, se había juntado con nosotros Digital Publishing Summit, que se realiza todos los años en París, o sea, habíamos crecido muchísimo. Y resulta que es un evento que se basa en que la gente viene desde Boston, desde Tokio o desde Frankfurt y viene a Madrid 3-4 días, toma vinos, hace networking y todas estas cosas. Imaginaos lo que significa esto en el contexto de abril. Tomamos una decisión que fue la misma que Jordi y las mismas que ha citado, sin citarlas específicamente Vicente, que es tirarse a la piscina, asumir el riesgo. ¿Y qué ha implicado eso? Que hemos aprendido, que convertimos eso en un evento
online que nos ha dado liderazgo porque fuimos los primeros. Y entonces, al final, pues la Feria de Frankfurt, la Federación Europea de Editores, etcétera, etcétera, toma nota y hemos ido perfeccionando. Y lo que estamos haciendo en estos momentos con este evento híbrido es consecuencia de ese tirarse a la piscina y decir, es el momento de ser valientes y de hacer cosas. Entonces, ahora, si me permitís, quisiera que estuviéramos un rato hablando de política. Pero no como decían típico, no vamos a hablar del gobierno, vamos a hablar de política. Vamos a hablar de lo platónico y de lo aristotélico. Manuel, en su juventud, yo creo que era lo que tenía que ser uno. Si moralmente yo creo que tenía una fibra, ¿no? Que era, tú eras platónico, pero yo ahora te veo mucho más aristotélico, ¿no? Vamos a hablar de un platónico y con esto creo que voy a conseguir explicar lo que quiero proponeros. Habéis oído hablar de Hobbes, todos, de Leviatán. Cuando escribe, Leviatán es la formulación del poder omnímodo del poder público para proteger a los súbditos, no a los ciudadanos. Es decir, es el rey me protege y yo le doy poderes absolutos. Me dice lo que puedo, lo que no puedo hacer con mi vida en todas las esferas de mi vida. A cambio, él consigue que yo no me muera, que no me ataquen y que tenga una vida, digamos, suficientemente larga. ¿Cuándo escribe Hobbes? ¿En qué contexto escribe Hobbes y publica Leviatán? Bueno, en un momento en el que había guerra civil en Inglaterra, iban a matar a su familia, y después con la gran peste de los 60 del siglo XVII en Inglaterra. ¿No os recuerda esto algo? Eso de la gran peste. Entonces, lo que quiero decir es que estamos en un momento de riesgo, en el que yo creo que estamos todos dispuestos, con tal de salvar la vida de las personas, a casi todo. Y mi invitación es que reflexionemos sobre esto, en el sentido de que quizás en el año 2020 no sea necesario ser estrictamente hobbesiano o platónico. ¿No, Manuel? Yo creo que vivir en una dictadura es una experiencia que no es recomendable. Yo tengo edad como para haberla experimentado y aunque procedo de una familia muy conservadora, yo creo que en exceso conservadora, pues claro, yo realmente durante mi primera juventud, porque ahora estoy en otra fase de la juventud diferente, durante mi primera juventud pues realmente intenté que el mundo cambiase. No es fácil cambiar el mundo, pero yo creo que si no se genera una cierta resistencia cuando algo no va bien, cambia incluso a peor, ¿no? Fíjate, perdiendo un poco el hilo político, aunque luego lo vuelva a intentar coger, me gusta, Luis, cómo has juntado a estas otras personas y a mí, porque ya me he dado cuenta de lo que tenemos en común, ¿no? Después de haber escuchado un poco, porque los currículum apenas dicen nada de la gente, como yo los veo, ¿no? Pero sí dicen lo que la gente hace y cómo lo explica, ¿no? De forma que si lo tuviéramos que simplificar mucho, que es una de las cosas que yo hago en mi trabajo, me gusta sintetizar el hacer por delante del decir o como necesidad. Jordi, lo has dicho tú muy claro y yo lo veo, me lo repito a mí mismo muchas veces, podemos decir, pero si no hacemos, apenas sirve lo que decimos, ¿no? Y esto tiene para mí una coletilla práctica, ¿no? La generosidad es contagiosa, pero el egoísmo también es contagioso. Y vivimos en un tiempo de miedo. Es un poco la palabra que está detrás de lo que Luis expresa es miedo. Los fascismos han nacido en Europa del miedo. Han nacido del miedo y la gente se refugia en el autoritarismo, que también lo hay en el otro lado, pero el miedo es una reacción de las más primitivas. O sea, el garrote encuentra su principal justificación cuando hay gente que considera que cualquier cosa es mejor que el miedo, ¿no? Y no es cierto, porque es mucho mejor vivir sin él y no buscar una solución peor que el remedio, ¿no? Hay una cosa que yo creo que el siglo XX nos ha enseñado y es que el fin no justifica los medios en política, en nada probablemente, pero en política claramente. Da igual cuáles sean los principios que tú enarboles, al final si lo que consigues es una sociedad
torcida, una sociedad más autoritaria, una sociedad que evocando o invocando hermosos principios llega a lo contrario, realmente debe hacernos aprender. Y esa especie como de reflexión sobre lo que no tenemos me parece que también es una experiencia que debe sacarse de los momentos malos como este, ¿no? Yo creo que hay que... El compromiso es otra palabra que me parece importante. Yo creo que lo que ocurre en la sociedad es una consecuencia de todos y, por lo tanto, debemos pensar que bueno, puede haber liderazgos, pero no hay salvadores. Es decir, es de la acción colectiva, de la responsabilidad colectiva, de la que normalmente suelen proceder los mejores momentos, ¿no? Y yo, por mediar en este eje del platonismo, del aristotelismo, recordaría ahora a Sócrates, porque Sócrates no ha escrito, no nos han quedado sus obras si no es a través de Platón, pero simplemente porque una metáfora visual, quizá a mí me gustan mucho las metáforas visuales a las que se les puede poner palabras, es el mito de la caverna, ¿no? Vivimos en una sociedad que se asemeja lamentablemente al mito que Platón cuenta de Sócrates, de que vivimos encadenados en un lugar donde tenemos de la realidad una percepción que es en realidad una sombra que otros nos están transmitiendo y explicando. Y una sociedad donde los medios y la información circulante es tanta y está tan envenenada muchas veces simplemente por la desarticulación, y la sobreabundancia se convierte casi en un problema añadido, ¿no? Claro, si encima la manipulación se hace con intención, pues el problema aumenta, ¿no? Y vemos a nuestro alrededor que hay algunos... O sea, la política es una actividad difícil y yo diría que incluso peligrosa. Y me parece que cuando a veces denostamos a nuestros políticos, no es por defenderlos tampoco en conjunto, pero tenemos que pensar cómo trasladamos a la sociedad civil la responsabilidad, pero ojo, porque si se lo ponemos tan difícil a la acción pública, solo conseguiremos que acaben allí los que no son capaces de hacer otra cosa. Y eso no nos interesa. Yo creo que de alguna forma, aunque sea con la mirada distante de profesionales o actores de la vida organizativa, social, económica, cultural, de más nivel, debemos mantener ese compromiso. Y ese compromiso a lo mejor no es estar en los partidos, pero sí, de alguna forma, alentar con posiciones críticas o con posiciones de como sean, la acción colectiva, ¿no? Y fijaros que la vigencia del mito de la caverna, en un momento en el que además ya no sabemos si la realidad y la verdad es la que nos cuenta la cara 1 o la cara 3, que además le hemos puesto nombre. Es una verdad alternativa. Si perdemos la cualidad de los hechos, si ahora mismo frente a la vacuna del COVID empezamos a hablar, como una persona muy cercana a mí, con la que hablaba anoche, que me empieza a hablar del riesgo de vacunarse con una vacuna que se hace desde lo transgénico como acción de laboratorio, y yo digo, pues realmente, es decir, no creo que haya quedado aquí en la Casa del Lector la idea de que yo estoy en contra de la tecnología. Lo que digo es que justamente la tecnología requiere, y por eso he glosado a esta pareja de científicos que es verdad que han utilizado la biología transgénica en el laboratorio, pero no para manipular de cara al mercado grandes plantaciones que se registran en el código de su ADN, sino para buscar una solución en la que trabajaban desde el cáncer y ahora, desde la lucha contra el cáncer, y ahora están, digamos, lanzados, o sea, lo que este hombre, a quien no conozco, fijaros si soy optimista, que cuando he leído las versiones más esperanzadoras me las he casi creído sin un análisis riguroso del todo, ¿no? Es decir, cuando dice hay que acabar con esta pandemia y todo mi conocimiento se va a poner al servicio de eso, ¿no? El compromiso es muy importante. Volviendo a esto de Platón,
Yo creo que haber traído la idea del mito de la caverna es muy útil en esta conversación. Yo ahora voy a incorporar otra de las cosas que Platón pone en boca de Sócrates. Yo no me fío mucho de Platón, vaya usted a saber, que es en el Fedro, eso Jordi lo conoce muy bien, porque es una impugnación de la lectura, es decir, Sócrates realmente lo que hace es decir que los libros son muy malos, por decirlo de una forma muy simplista. ¿Qué es lo que hay ahí dentro de Platón? Pues que la lectura en el fondo es un instrumento de innovación brutal. La lectura es que, y en el siglo XXI es impresionante porque es conseguir que todos los ciudadanos puedan forjarse un juicio, puedan estudiar, si les convence, lo que fue la posición platónica típica de un lobo que protege el rebaño, pero el lobo es el que decide lo que es bueno para el rebaño, en términos popperianos, o la posición de Aristóteles, que es: yo soy un hombre, pienso, soy muy escéptico, pero decido que mis acciones van a marcar mi vida. Y eso es el compromiso, de alguna manera, ¿no? Desde esa posición, lo que quiero provocar en vosotros, para que polemicemos un poco, es la posición, por un lado, de los políticos, como ha dicho Manuel, de los gobiernos, todos los del mundo, y de lo público, que son dos cosas diferentes. Yo siempre digo que una playa es pública, pero eso no es gobierno. Y a veces en España se confunde un poco esto de esto es público. No, esto es público, pero no es gobierno. Bien, entonces voy a poner un ejemplo vinculado a esta crisis. Cuando uno analiza cómo han funcionado las instituciones públicas de cara a enfrentar la crisis, quien mejor en principio lo han hecho han sido China, Singapur, Taiwán y Corea. Si os dais cuenta, lo único en lo que coinciden, aparte de que están en Asia, que esta es la parte importante, es en que, como estaban en Asia, vivieron el coronavirus anterior, la gripe aviar. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con esos países, con esos estados? Que aprendieron de la crisis anterior y se pusieron las pilas. Eso nos debería animar un poco a aprender. Pero ahí lo que, digamos, la lección que yo saco de esto es que lo público es muy importante. Sea grande o pequeño. O sea, lo público tiene que funcionar bien, sea grande o pequeño. Y es muy importante lo que ha dicho Manuel, y de verdad que no es corporativismo. Los mejores tienen que estar en el sector público. Cuando yo entro en la Escuela Superior de Administración Pública, en época de Felipe González, año 92, enero del 92, nada menos, a mí me convencen, estuve en el INAP, en el Civil Service College, en la ENA, me lavan el cerebro para que yo piense que mi trabajo es fundamental para la sociedad española, que tengo que hacer avanzar a España desde los servicios públicos. Y me da la sensación, Vicente, esta te la lanzo a ti, de que estamos desdibujando esto y que realmente cuando a mí me exigían lo que me exigían para estar dentro del cuerpo superior al que yo pertenezco, era porque había una estrategia, entonces, de país, de que un poco lo mejor se incorporase a los cuadros directivos de la administración y tuvieran poder para decirle, como ya le he dicho a dos ministros, eso no lo hago, me lo pones por escrito, me lo firmas y a continuación te voy a decir que no lo hago y me destituyes. Y yo no sé si eso en estos momentos está con suficiente claridad en el sector público o no. Yo creo que comentas un tema, Luis, que es absolutamente central, ¿no? La verdad es que habéis dicho tantas cosas tan interesantes sobre las que a uno le gustaría reaccionar, ¿sabes? O sea, hablando de lectura con Jordi, ¿no? Que nos somete a esas propuestas casi diarias, ¿no? De nuevas iniciativas de lectura, tu visión sobre la historia, ¿no? Qué importante, ¿no? Decía nuestro fundador, lo importante que es el conocimiento de la historia para proyectar el futuro, ¿no? O la mención que haces, Manuel, al miedo, como ese elemento que tenemos que ser capaces de gestionar. Seguro que tenemos oportunidad de volver, ¿no? Porque la verdad es que la sensación un poco que nos queda es que quizás nos enfrentamos a un escenario en el que muchos de nuestros conciudadanos no conocieron esa última gran batalla que dimos contra el totalitarismo, ¿no?
Entonces, claro, en la medida que muchos de nuestros conciudadanos pues, no, digamos, son herederos de un orden que ellos no fraguaron y asisten a un declive que ellos no preveían, pues al final nos encontramos en ese escenario que algunos llaman la era del desorden a la que nos enfrentamos. Un espacio en el que el miedo es un elemento destructivo, ¿no? Hay muchos temas de esa lógica de la... Hobbes escribe con miedo. Eso es. Esa lógica de la política que tú mencionas, que es tan importante, lanzar ese debate al escenario público, al espacio público. Lanzar ese debate, además, también desde el tercer sector, desde esa ciudadanía organizada, ¿no? Es absolutamente fundamental, porque en el fondo has hablado de reacciones frente a la crisis, de gobiernos, tal. Al final, en medio está la idea de la libertad, ¿no? La libertad es lo que más nos ha ayudado a luchar contra los dos grandes problemas que enfrentamos como sociedad, que son la tiranía y la pobreza, ¿no? Entonces, claro, en esa lógica tenemos que pensar cuál debe ser el rol de lo público y cuál debe ser el rol de lo privado, de esa ciudadanía organizada, ¿no? Y ahí mencionas un aspecto determinante, ¿no? Es cierto que recomiendo ahí la obra de Acemoglu y Robinson, que estuvieron hace poco en la Fundación, en la que analizan profundamente cómo, frente a un Estado con esa capacidad coercitiva y con esa fuerza que tienen hoy los Estados modernos, solo una sociedad civil organizada y fuerte puede asegurar que aparezca ese pasillo estrecho, como ellos llaman, de la libertad, donde florece todo lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Entonces, claro, cuando podemos hablar, y estamos hablando, de esa parte, digamos, de la derecha, que es la parte que se corresponde con esa sociedad civil fuerte que exige una rendición de cuentas, que exige esa transformación, que exige ese liderazgo orientado al interés común, ¿no? Pero nos vamos al otro lado y ahí tocas un tema muy interesante que además a ti y a mí nos afecta directamente como funcionarios en excedencia, ¿no? Que es el tema del liderazgo público, ¿no? O sea, se tiende a confundir además en nuestra sociedad el mundo de la política y el mundo de la administración profesional. Y es muy importante tener clara la diferencia, ¿no? Los ciudadanos ejercen su voto, trasladan unos juicios de valor a través de un partido político y esos juicios de valor le llegan a una administración profesional que debe de desarrollar las políticas que se corresponden con esos juicios de valor de manera eficiente. Y tiene que ser, como has mencionado, Luis, un elemento de balance frente a tendencias que pueden llevarnos a niveles de coerción que no se corresponden con los deseos de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos poner también el foco, ¿no? Y fíjate que al final hemos llegado a la función pública, pero venimos de la libertad, venimos de la tiranía, venimos de la pobreza, venimos de aspectos absolutamente determinantes, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué medida la administración profesional continúa siendo ese balance que era años atrás, ¿no? ¿En qué medida seguimos apoyándonos como ciudadanos en esa administración profesional que en el marco del Estado de Derecho va a llevar a cabo las iniciativas que necesitamos para solucionar esos problemas que mencionábamos antes, ¿no? Y potenciar las capacidades de las personas en ese espacio abierto de innovación para encontrar soluciones, ¿no? Y la sensación que da es que llevamos muchos años demoliendo esa profesionalidad de la administración pública, ¿no? En estos momentos se calcula que hay un 65% de la administración central de esos profesionales que se designan por mérito y capacidad. Y solo un 35% en las comunidades autónomas como media, quiero decir, y en las corporaciones locales, ¿no? Claro, o sea, realmente alguien discute que un elemento de balance como la administración profesional no debe tener un acceso que justifica su protección y determinados incentivos que tienen para ser servidores públicos, que no debe basarse en el mérito y la capacidad. ¿Alguien plantea que la regulación de lo administrativo no debe considerar ese espacio de liderazgo de la administración profesional frente a ese poder coercitivo
que puede llevar a algunos a pensar que se puede ir más allá de esos juicios de valor que los ciudadanos han establecido mediante su voto, ¿no? No pongo ejemplos, ¿no? Para no polemizar demasiado, Luis. Creo que ahí tocas un tema muy relevante, ¿no? Cuidado con tocar nuestro modelo. Cuidado con no entender claramente cuál es el rol del político y el rol del administrador público profesional. Y cuidado con destruir canales que en el Estado de Derecho nos permiten ejercer ese control, exigir esa rendición de cuentas y asegurarnos de que los juicios de valor que hemos plasmado mediante el proceso democrático se materializan en la acción de esa administración profesional. Yo la verdad es que suscribo todo lo que acabas de decir. Antes de pedirle a Jordi que hable de otro concepto que tú estás ya transfiriendo a la mesa, que es la necesidad de un compromiso y de llegar a acuerdos, voy a empezar ya mi ronda de libros. Yo he traído algunos libros porque me conozco a Juan Andrés García. Entonces, como va a empezar él a plantear qué libros recomendamos, etcétera, etcétera, yo me he adelantado. Lo que acabas de decir, lo que hemos comentado entre tú y yo ahora en este momento, es una referencia que sale aquí en este libro, The Wake Up Call. Para mí es un libro fundamental para interpretar este momento. Yo creo que lo han publicado en septiembre, si no en octubre. Yo lo compré a principios de octubre. Dos personas que escriben en el Economist. Y en uno de los capítulos, ellos de lo que hablan, curiosamente, es de que en Singapur los altos funcionarios son la gente mejor pagada y la gente más capaz de las que salen de las universidades. Ese es un tema interesante. Y otra cosa de la que ellos hablan y de la que habla, segundo spot publicitario para la invención de la bicicleta de Jordi Nadal, es del compromiso. O sea, yo creo que una cosa de la que estamos nosotros un poco cansados es del grado de conflicto sobre lo que probablemente no deberíamos ya estar en conflicto político en la sociedad española. Deberíamos llegar a un acuerdo sobre lo básico y no tocarlo demasiado, ¿no, Jordi? Sí, gracias, Luis. A ver, 3 ideas. Has salido varias veces la palabra aprender. Gregorio Luri, una de las personas más interesantes que he conocido en estos 13 años desde que creé la editorial y uno de los 5 autores que más me enorgullezco de haber editado entre 950 autores, en su libro sobre el arte de leer dice algo que me parece que todos sabemos, pero que es fundamental recordar, que es hasta los 9 años, los niños, las niñas, aprenden a leer y a partir de los 9 años aprenden leyendo, porque aprender es situar una palabra en un contexto y tener criterio, ¿no? Aprender es fundamental y aprender a leer es fundamental y eso es absolutamente revolucionario, absolutamente revolucionario. Me parece que es fundamental defender la lectura y todas las instituciones que ayudan a que la lectura avance. Primera idea, la educación, Gregorio Luri, la educación, aprender, la educación, responder, tener la capacidad de responder. Yuval Noah Harari, después de vender 13 millones de ejemplares con sus 2 primeros libros, la primera frase de su tercer libro es: en un mundo lleno de información irrelevante, la claridad es poder. Fin de la cita. Por eso es importantísimo defender la claridad. Primera idea. Segunda idea. Estamos muy crispados como sociedad y así no se puede vivir. Albert Camus, aquí mi guardaespaldas, decía que hay más cosas dignas en las personas de admiración que de desprecio. Y creo que sería absolutamente revolucionario en nuestro entorno si cambiásemos la envidia, algo a lo que somos muy proclives, por la admiración y el respeto. Tenemos que convertirnos en personas que en lugar de envidiar, admiremos y respetamos aquello que otros, sean de otro color, partido, tamaño, etcétera, hagan bien. Tenemos que admirar más, porque con la admiración generaremos confianza y consenso. Y la confianza y el consenso es muy importante. Admirar es muy importante. Camus lo decía de una manera muy gráfica, decía: hay que conseguir que el industrial se acerque al poeta y el poeta al industrial, que es lo que intento hacer con mi editorial. Y tercera y última idea para esta pequeña parte. Alfredo Pastor, en un artículo hace mucho tiempo en La Vanguardia, hablaba de un economista, creo que es austríaco, Arthur Okun,
decía capitalismo y democracia, en apariencia opuestos, se necesitaban el uno al otro. El capitalismo para poner algo de racionalidad en la igualdad y la democracia para poner humanidad en la eficiencia. Como democracia podemos ir muy para atrás. Entonces es importantísimo el compromiso, la admiración, el entender el mundo, saberlo interpretar, pensar con claridad y ayudarnos. Ahora el reto es demasiado grande como para intentar salir de esta peleados, divididos y a la greña. No es viable. No me imagino a 4 astronautas en un cohete saliendo hacia la Luna, saliendo de Cabo Cañaveral cabreados entre los 4. No es operativo, no es inteligente, no es eficiente. Esa adrenalina sobra. En esta línea hay una figura que a mí me sigue pareciendo muy relevante, Jordi, que es Obama. Voy a enseñar ahora, otro espacio publicitario, voy a enseñar cómo trabaja el señor Estrada. Esto es la autobiografía de Barack Obama, ¿no? Entonces, Manuel aquí trabaja la O otra vez, con exclamaciones, porque es cierto que es una figura que ha despertado mucho interés. Las biografías como la de Obama y una que tú has citado alguna vez, Jordi, que es la citas yo creo que en el libro de la invención de la bicicleta, que es la de Lincoln, que le apasiona a otro amigo nuestro, que es Adolfo Menéndez, que es el secretario de la Asociación de Fundaciones. Adolfo el otro día aquí hizo un vídeo dentro de una serie que llamamos Biografías Lectoras, en la que él explicaba lo que ha significado la lectura en su desarrollo profesional. Bueno, estas dos figuras americanas, Lincoln y Obama, nos hablan de lo que dice Jordi, lo importante que es llegar a acuerdos y al tener un poquito de platonismo, como tú has dicho antes, pero con una base realista y escéptica de entender que al final tú no puedes dibujar un mundo ideal a base de totalitarismo. ¿Somos ya personas mayores o no lo somos? Esa es una pregunta que yo le haría a mis vecinos y a los ciudadanos españoles en general, porque cuando yo leo los periódicos me da la sensación de que no solo en España, sino en general el mundo nos tratan como niños pequeños. Hay una serie de conceptos muy tontos que este señor aquí no maneja, ¿no? Es otra posición que yo creo que es mucho más útil y que va en la línea de lo que dice Jordi, ¿no? El compromiso. Gracias por enseñar esa portada. A mí realmente lo que yo quería contar está claro, pero en el contexto de Estados Unidos, el otro día el diario El País publicó una entrevista entre su director y Obama, y al calor de la evocación del optimismo que nos convoca, o al menos una de las cosas que nos convocan, Obama le contestaba al director del periódico diciéndole: si usted y yo nos hubiéramos entrevistado, me hubiera usted hecho esta entrevista en este hotel, la única manera de estar juntos es que yo hubiera llevado sus maletas, ¿no? Es decir, el mundo avanza, y avanza aunque a veces sea a trompicones y no sea a la velocidad o en la dirección exacta en la que podemos proponernos. Y avanza, para mí Obama marca, en un país que ha tenido un apartheid importante, sea capaz de tener un presidente negro, aunque sea de una negritud suavizada, ¿no? Desde el punto de vista del color, quiero decir. Obama estaba inspirado en una figura que a mí me parece clave del siglo XX, y es Mandela. Es tan importante en el siglo XX que yo creo que sigue iluminando una parte del XXI. Pero es alguien que realmente pelea contra el apartheid de su país porque no podía hacer otra cosa. Y la herramienta que tenía cuando era joven, que además era aficionado al boxeo, era una respuesta violenta, ¿no? Pero más tarde, cuando llega al poder como elegido y tiene que pelear contra la tendencia dentro del Congreso Nacional Africano, su partido, a de alguna forma pasar recibo a los blancos africanos que habían estado duramente ejerciendo el poder. Y Mandela, ¿qué hace? Pues trata de que muchos de esos funcionarios africanos
que no tienen su simpatía política o ideológica, sigan jugando un papel esencial en la transformación que él quiere materializar para aliviar de una manera pragmática la pobreza, porque claro, al final, como algunas veces hemos experimentado en España, un millonario kuwaití que viene aquí no es un inmigrante, es un rico. Y realmente el problema es que la pobreza se convierte efectivamente en un problema que además está en la base del gran cambio que el siglo XX, como una especie de bombo de la lotería, ha generado. Si no hubiera sido por una opción fallida que era el socialismo real, no hubiera habido un estado del bienestar en Europa, porque realmente lo que provoca que se quiera garantizar desde lo público un acceso a la enseñanza o a la sanidad, se consigue como respuesta a algo que puede ser peor si se deja que impregne la cotidianidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando termina el siglo XXI, Fukuyama diagnostica el fin de la historia, ¿no? Pero no se ha acabado la historia. Tengamos cuidado, porque la historia amenaza con repetirse cuando no se aprende de ella, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, Jordi, tienes toda la razón a hablar de la envidia, y tiene que ver con la generosidad, pero lo has dicho bien utilizando la palabra que además de alguna forma explica algunos de nuestros males, ¿no? Yo creo que somos un país que tiene cualidades. Tenemos que empezar en primer lugar a creer en ellas. Yo durante años siempre había pensado que la retahíla de lo español y España era una cosa que manejaba un sector de la política con el que yo no me sentía cómodo, porque además nada hay peor que te acusen de ser parte cuando eres todo, ¿no? Es decir, si ya estamos y ya somos, ¿para qué necesitas, yo no estoy de acuerdo con impregnar la Navidad con banderas españolas en nuestras avenidas, porque ya sabemos dónde estamos, ¿no? Y es más, durante años que he estado mostrando mi trabajo en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, en Europa, me he dado cuenta de que me interesaba mucho más de lo que yo mismo pensaba la suerte del país en el que había nacido y del que me siento parte. Entonces, efectivamente, la política aquí debe mejorar. Lo que pasa es que yo creo que es una tarea efectivamente de todos. O sea, hay que pensar que igual que decíamos que el arte es demasiado importante, la política es demasiado importante para dejarla solo en manos de los políticos, por buenos que sean, ¿no? Es decir, son gente que de alguna forma actúan por delegación de la ciudadanía. Por tanto, pero bueno, por acabar ya y acabar esta alusión al optimismo, ¿no? Pensad que incluso en la pandemia hemos visto algunos casos de generosidad enormes, ¿no? De la gente normal, los sanitarios que les aplaudimos sin parar desde las ventanas, los balcones y tal. Bueno, son gente que además tampoco está especialmente bien pagada, o al menos la pública, ¿no? Bueno, vamos a sacar lecciones de esto y a tratar de que efectivamente lo mejor de nosotros salga a flote, y lo peor ya aparecerá, no tengamos prisa por señalarlo. Ese es el otro problema de la política. Vencer, como decía un humorista francés, la expresión en francés no recuerdo exactamente, pero vencer no es convencer. Es decir, vencer en unas elecciones no es lo más importante. Hay que enarbolar ideas que realmente sirvan para que las transformaciones sean compartidas y positivas, ¿no? Sí, esta idea de la posición, yo diría, de los ciudadanos, la importancia de que ayudemos también a los políticos a que no cometan errores. Yo creo que una diferencia de esta crisis con otras es que deberíamos considerar que somos una sociedad de adultos, de ciudadanos que opinan y deciden sobre su futuro. Antes la referencia de Jordi al capitalismo, la democracia, me recordaba lo de Richard Pipes de propiedad privada y libertad. Lo que dice Pipes de los atenienses frente a los persas es que los atenienses eran propietarios y por lo tanto eran ciudadanos. Entonces, digamos que desde una perspectiva más amplia,
deberíamos pensar que ahora somos propietarios de nuestro futuro, ¿no? Otra referencia bibliográfica que he utilizado al reflexionar sobre esta conversación es un libro clásico que es Origen y meta de la historia, de Karl Jaspers, que es un filósofo alemán que publica esto en el año 49 y en el 50 se traduce por la revista Occidente y se publica en España. Y él su tesis es que hay un momento en la historia de la humanidad en la que en una parte del mundo se pasa de los mitos a la figura del hombre y el hombre que empieza a filosofar y que entiende su responsabilidad y su existencia. Habla de que en esos siglos se pasa de esa fase mítica en China, con Confucio, con Buda en India y con el judaísmo, digamos, en Oriente Medio, y con la Atenas clásica, con la filosofía. Lo que me interesa de este libro es el concepto de una época desde la que se pivota, es axial. Yo utilicé eso al analizar el mundo del libro y hablaba de cómo lo digital nos genera una era exponencial, de cambios exponenciales, que Vicente también ha aludido en esta conversación a esto, y cómo el libro tiene que entender esta fase en la que los cambios van a modificar, van a transformar nuestra vida. Y eso lo he intentado, digamos que, enlazar con el propósito de esta conversación, que es aprender de la crisis. Para aprender de esta crisis, uno de los instrumentos que tenemos son los libros. Otro mensaje publicitario, libroterapia. Esto es un libro estupendo de Jordi Nadal, en el que lo que hace es compartir con la gente los libros que a él le han ayudado a entender el mundo. Y nos voy a pedir a los cuatro que ahora, para acabar, después de que responda una pregunta que le hacen a Vicente, escojamos un libro que nos ha ayudado en esta época para entender o para vivir mejor o con menos infelicidad esta época de la crisis. La pregunta que se le hace a Vicente, yo creo que es muy interesante, es ¿qué aprendizaje ha sacado en concreto la Rafael del Pino para transformar su forma de trabajar durante esta época? Pues la verdad es que yo creo que nosotros aprendemos siempre. La maravilla de estar en una organización como la Fundación es que no hay día que no aprendamos, ¿no? En un contexto como el que hemos vivido, la verdad es que hemos tenido muchos aprendizajes, ¿no? Pero principalmente yo diría que la idea de que no hay árbol que el viento no haya golpeado y que debemos de ser siempre capaces de levantarnos y de luchar juntos por materializar nuestros sueños, ya sean enfrentándonos a un problema como el que hemos vivido, ya sean cruzando esa frontera de la innovación de la que hemos hablado también en este espacio, es algo que debe guiarnos, ¿no? Antes hablabais de personas increíbles y recuerdo esa cita que hacía el presidente de Sudáfrica, ¿no? Cuando recordaba aquello que decía de algo así como somos los dueños de nuestro destino, somos los guardianes de nuestra alma, ¿no? Algo así, perdonadme si no es exacta la mención, ¿no? En el fondo yo creo que hemos aprendido que tenemos un papel clave a jugar como personas, que tenemos que ser capaces de asumir esa responsabilidad, reforzar, rediseñar nuestro liderazgo personal para impulsar vehículos, instrumentos, organizaciones capaces de ayudarnos a transitar hacia esa frontera que mencionábamos en este mundo, esa era del desorden, ¿no? Y eso lo hemos aprendido, yo lo he aprendido, ¿no? Y he reforzado, gracias a esta vivencia única, la experiencia que hemos tenido, he reforzado también esos elementos en mi vida, ¿no? Y hemos aprendido el enorme poder que tenemos las personas. Cuando mencionaba esas experiencias que no contamos, ¿no? Vimos cómo era posible ver a personas que nunca habrías imaginado colaborando 18 horas trabajando al día juntos para enfrentar un problema, ¿no? Hemos visto esa necesidad que tenemos de apostar fuerte
por la educación para intentar crear las bases y capacitarnos para enfrentar situaciones como las que estamos viendo y vamos a vivir. Hemos visto cómo las organizaciones del tercer sector, las fundaciones y otras organizaciones, son claves para que seamos capaces de gestionar los costes de transición en el cambio. Porque tenemos que ser conscientes, lo decía en mi primera intervención, nuestra propuesta en la Fundación es abracemos el cambio, pero somos conscientes también de que ese abrazo lleva consigo unos costes de transición que tenemos que ser capaces de gestionar juntos. Y el papel del tercer sector es absolutamente determinante y no es reconocido por otros ámbitos, esos otros dominios que hemos mencionado. El dominio público, el dominio privado, no reconoce ese rol fundamental del tercer sector para llevar a cabo ese tránsito, ¿no?, de la mano de otros colectivos. Entonces, podría extenderme en proyectos, ¿no? Hemos visto cómo nuestras redes, siempre hemos entendido la Fundación como una red de redes, ¿no? En parte, de lo que estamos hablando precisamente es de superar ese diablo interno del egoísmo, y ser capaces juntos de activar una respuesta ante los problemas que enfrentamos. Y lo hemos visto en la Fundación, cómo nuestras comunidades han ido poco a poco entrelazándose y trabajando juntas, generando sinergias para enfrentar los problemas. Ese ha sido un gran aprendizaje, el enorme poder de las personas, cuando de verdad encuentran el camino. Y un reto que tenemos como sociedad, y lanzo este mensaje al Gobierno, seamos capaces de crear la parrilla de incentivos que permita que la ciudadanía de verdad tenga la capacidad para ofrecer estas soluciones, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar profundamente. No nos hemos extendido demasiado en este tema, pero en la vida todo es una cuestión de incentivos y expectativas. Y si no tenemos los incentivos correctos, esa magia que se produjo enfrentadas a esa situación de miedo, Manuel, que hizo que personas salieran de su zona de confort y ejercieran liderazgos donde no los ejercían, probablemente porque están adormecidos debido a una parrilla de incentivos muy a menudo regulatoria que limita la capacidad de desarrollo de la sociedad civil y de las personas para enfrentar esos problemas, ¿no? Ahí es donde tenemos que llevar también el debate, ¿no? Sí, es un enfoque muy autoritario a veces, que viene de tradiciones muy largas, ¿no? Nos preguntaban también por cómo ha impactado esto, cómo se ha discutido en los órganos de gobierno. No sé si se refieren a la Asociación de Fundaciones o a los propios órganos de gobierno de nuestras fundaciones. Yo voy a adelantar una respuesta muy breve, porque ya casi no tenemos tiempo y quiero hablar de los libros un momento. Precisamente se han producido este tipo de diálogos, es decir, sobre qué capacidades tenemos para actuar, qué resquicios tienen a veces las fundaciones para poder aportar a la sociedad y cómo podemos cambiar nuestra forma de trabajar. Voy a poner un ejemplo de la Rafael del Pino, de un proyecto en concreto. Yo participé en el seminario de la Sociedad Civil Global y ahí hay una manifestación de lo que tú has explicado. Es decir, lo importante son las personas. Tuvimos una plataforma fenomenal, todo funcionó fenomenal, pero lo que es crucial es tener a Pundan delante, poder hablar con él y luego poder constituir una comunidad entre los participantes que estuvimos allí, ¿no? O sea, al final, lo que quiere aportar la gente, eso es crucial, ¿no? No sé si quieres añadir algo sobre el tema de los órganos de gobierno. Sí, no, la verdad es que en las organizaciones del tercer sector, ante la crisis que enfrentábamos, todo el mundo se remangó. Realmente, en nuestro caso, tanto nuestros órganos de gobierno a título personal, cada uno de ellos, como la organización totalmente volcada en lograr el mayor impacto posible en la sociedad en un momento difícil, hubo un alineamiento absoluto. Yo creo que en esas situaciones se ve... Una gran flexibilidad, ¿verdad? Exacto. Eso fue absolutamente fundamental. Tener la capacidad para, en una semana, reinventar una organización enfrentada a un escenario que se había transformado profundamente. Y la verdad es que vivir esa experiencia, para mí personalmente como director, con ese alineamiento de miembros de órganos de gobierno, hasta el último trabajador de la organización, hasta el último voluntario, fue realmente mágico.
transformadora también para mí y me consta que también para Manuel en Strada Design en su estudio. Le voy a pedir a Jordi que elija una de las obras que están en Libroterapia como libro que pueda ayudarnos en estos momentos de crisis y luego cada uno de nosotros elegimos también un libro. Las meditaciones de Marco Aurelio, leerlo, releerlo nos va a hacer bien. O sea, un emperador estoico con un mundo, con su pandemia, para entendernos. Nos sitúa en un aquí y ahora, como decía Juan Ramón Jiménez, actual, eterno. Pues eso, Marco Aurelio for president, Obama y ahora Biden, por suerte. Muchas gracias. Manuel. Últimamente los libros de Alianza no me dejan leer otra cosa porque pienso que las portadas solo salen bien por lo menos si lees y comprendes el libro. Y entonces acaba de publicar la última obra de ficción de Amin Maalouf, que se ha traducido y se ha publicado hace poco, que se llama, el título creo que es Nuestros hermanos inesperados, ¿no? Y Maalouf explica este retorno a la ficción que no hacía yo creo que desde León el Africano o alguna novela posterior, porque dice que la crisis repetida es tan agobiante que solo encontraba consuelo en la ficción. Y lo que pasa es que fijaros lo bonito de la metáfora, porque si el consuelo de la ficción es una ficción optimista, es decir, no quiero destriparos una novela, pero Los hermanos inesperados son una civilización que vive escondida y que mantiene algunos de los principios de la antigua civilización griega, ¿no? Y bueno, es una ficción, claro, es una ficción que alimenta el alma para sobrevivir en la dura mañana del cada día de un horizonte que a veces es lamentablemente gris, porque claro, realmente lo que ocurre es que el problema de la pobreza es menor si no hay una riqueza ofensiva, ¿no? Es decir, yo creo que la expectativa también de alguna forma necesita ser equilibrada con una... y yo creo que además eso está en lo mejor de nuestra civilización europea, ¿no? Que si tuviera que hubiéramos pensado quién puede haber heredado esa cultura de los atenienses en contrapunto de la espartana, ¿no? Pues probablemente sería Europa dentro de lo malo que podamos tener, ¿no? Sí. Vicente. Pues a mí me cuesta mucho decir un libro solo, pero yo creo que hemos tratado temas muy interesantes y quizás yo pintaría un espectro de obras que me parecen absolutamente fundamentales para comprenderlo. Primero recomendaría la historia de la bicicleta de Jordi, por supuesto, porque nos va a aclarar muchas ideas y nos va a aproximar a muchos de los temas que hemos tratado. Pero hemos hablado de Estado y sociedad civil, y hemos hablado de libertad. Yo ahí recomendaría la obra de Acemoglu y Robinson sobre el pasillo estrecho, me parece importante. De lo que acaba de comentar Manuel y otros, y habéis mencionado también, ¿no? Ojo, vamos a ver qué está pasando de verdad, no nos quedemos en ideas, aterricemos, ¿no? Es lo que hace el Premio Nobel de Economía Angus Deaton con la profesora Anne Case en su libro sobre la desesperación y el capitalismo. Es interesantísimo entender, Muertos por desesperación y el futuro del capitalismo, es el título exacto de la obra. Es muy interesante, analiza con mucho detalle la situación que se ha vivido en Estados Unidos, que, ojo, cuidado, que puede ser un preludio de determinadas situaciones. El profesor Putnam lo comentaba en la sesión que mencionaba Luis anteriormente, ¿no? Cómo se ha producido ese desmoronamiento de la sociedad civil en los Estados Unidos y cómo se puede explicar en parte que no existen elementos de balance que mencionábamos, ¿no? Y para terminar, no quiero robar más tiempo, hay una obra que me parece fundamental. Tenemos que ir a la innovación, tenemos que ir a la frontera. Y hay una obra del profesor español que está en la Universidad de Pensilvania, en la Wharton School, Mauro Guillén, que se llama 2030. Trata de visualizar esa frontera en 2030 y nos habla cómo reinventarnos como líderes y reinventarnos como organizaciones para llegar a ese lugar con el mayor impacto y el mayor beneficio para la sociedad. Etiam summa procul vilarum culmina fumant maioresque cadunt altis de montibus umbrae. Esos son 2 versos, bueno, 4 versos realmente de las bucólicas de Virgilio, que cuando estás encerrado en Madrid te imaginas las
sombras de los montes alargándose mientras de los tejados salen humeantes, los fuegos de las chimeneas. Eso ayuda mucho leer a Virgilio cuando uno echa de menos Balsaín, cuando echa de menos mi Guadarrama segoviano, mis montes segovianos. A veces hay que escapar. Yo he leído mucho sobre la crisis, pero a veces también hay que escapar. ¿Qué te parece, Juan Andrés? Me ha parecido estupendo. Gracias por esta conversación que habéis tenido, es un regalo para todos nosotros. Yo también tengo unos libros, una recomendación para hoy. Cualquiera de los libros de Camus, La peste, El primer hombre. Y tengo una cita para Jordi que dice lo de la claridad. Dice, todas las desgracias del hombre provienen de no hablar claro. Todas las desgracias del hombre provienen de no hablar claro. Me han encantado las citas de Camus. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos vosotros, a Jordi, a Manuel, a Luis, a Vicente, y pido a todos los que estamos aquí y a los que nos siguen por streaming un aplauso grande para él. Bueno, Jordi. Ahora os pido que os levantéis y os hacemos una foto de grupo ahí en el... Y vamos a continuar, ahora hacemos una pausa de 15 minutos, a las 11 volvemos aquí con la última sesión del Demos. Ay, qué pena que termine el Demos de este año, pero la última sesión que, como veis en el título, es Donde hay fundaciones, hay futuro.